Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez venimos con otra temática diferente y sería emuladores de Android en PC. Y bueno, hoy les voy a enseñar exactamente desde el emulador Mumu Player y lo que les voy a mostrar es cómo pasar archivos desde la computadora a ese emulador y desde ese emulador a la computadora para que sepan cómo se hace esto. Bueno, y vamos al grano. Ahora tenemos que entrar en el emulador ya instalado. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es irnos aquí donde está la carpetita esta y le decimos abrir carpeta compartida. Bien, ya estamos ahí en la carpeta que abrimos, entonces todo lo que queramos copiar al emulador este, o sea que aparezca acá en nuestros archivos de acá del programa, lo que tenemos que hacer es copiarlo aquí en esta carpeta, así que para hacer eso presionamos Shift y le damos clic nuevamente aquí al explorador. Se nos abre otra ventana, la minimizamos al tamaño que queramos y lo que vamos a hacer es buscar los archivos aquí que vamos a pasar. Por ejemplo, una imagen para ver si tengo algo, esta imagen y la pegamos y ya aquí nos tiene que aparecer en el emulador. Entonces vamos a ir al emulador, nos vamos a aquí administrador de archivos, buscamos la carpeta con el mismo nombre que es la primera que aparece y como vemos ya nos aparece la imagen. Ahora dirán, ¿cómo hacemos de pasar del emulador a la computadora? Es fácil, es simple. Lo que hay que hacer es buscar donde está el archivo, un ejemplo. Por aquí vamos a ver si hacemos algo más. Bueno, ahora vamos a suponer que no tenemos ese archivo en la computadora, ¿verdad? Aquí para entrar desde acá, desde el explorador de archivos, lo que tenemos que hacer es buscarlo en el explorador este. Por ejemplo, si estamos en la pantalla principal, nos vamos a aplicaciones, sistemas, administrador de archivos, luego buscamos el archivo que queremos pegar en la computadora, por decirlo de alguna manera. En este caso está en música. Y yo voy a agarrar, lo que vamos a hacer para copiarlo y pegarlo donde es seleccionarlo aquí en el cuadrito, luego aquí en la parte de esto que está acá arriba le damos a cero, buscamos la carpeta de Mumu Share Folder y nos vamos a estos tres puntos de acá y le decimos pegar selección aquí y minimizamos y actualizamos acá para ver y ya nos aparece la imagen, ¿verdad? Vamos a ponerle miniatura para verla, es la misma, como ven, es lo mismo. Y así es como se hace desde el emulador a la computadora. Todo lo que quieran mandar a la computadora tienen que pegarlo en esta carpeta llamada Mumu Share Folder. Y listo, así de fácil es. Bueno, no los enredo más, hasta aquí lo dejamos. No olviden dejar su like, aunque sea. Si no se suscriben, ya es problema suyo, ¿verdad? Y comentarme si les funcionó y qué querrán saber para un futuro video. Hasta aquí, bye, adiós.